Hola, soy Joel Vázquez, soy médico oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y hoy les voy a hablar sobre leucemia linfoblástica aguda en adultos. Bueno, esta es la agenda. Primero les voy a hablar sobre generalidades, después sobre objetivos del tratamiento, protocolos vigentes y monitoreo de eficacia y seguridad. ¿Qué es la leucemia linfoblástica aguda? Bueno, es una enfermedad neoplásica que afecta a la médula ósea, específicamente una clona de células hematopoyéticas que van a producir una proliferación desordenada. Y esto va a conllevar a un desplazamiento de los elementos medulares normales y la infiltración del resto de los órganos de la economía. También es posible de que haya compromiso extramedular, incluso a nivel del sistema nervioso central. Esta es la epidemiología de las neoplasias hematológicas del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Se evaluaron pacientes desde el 2000 hasta el 2018 y se vio que la leucemia linfoblástica aguda representa el 22% de todas las neoplasias hematológicas. Esto incluyendo todas las edades. Si vamos a los rangos de edad, vamos a ver de que los pacientes que se encuentran que tienen menos de 14 años van a representar la mayor cantidad de pacientes que tienen LLA, es decir, los pacientes pediátricos son el mayor grupo con este diagnóstico. Pero cuando hablamos de los pacientes adolescentes o adultos mayores, vamos a ver de que el mayor grupo son aquellos pacientes en el grupo de AYA, que son adolescentes y adultos jóvenes, es decir, pacientes de 15 a 39 años, que representan el 30% de los pacientes. Para poder dar un tratamiento, nosotros estratificamos de acuerdo a riesgos. Vamos a dividir, en caso de los pacientes adultos, vamos a dividirlos en riesgo estándar, alto riesgo o muy alto riesgo. Los pacientes de riesgo estándar son portadores de menos de 30.000 leucocitos en sangre periférica. Los pacientes de alto riesgo son pacientes mayores de 35 años o pacientes que tengan más de 30.000 leucocitos en sangre periférica cuando son células B y mayor de 100.000 cuando son leucemias linfoblásticas de células T. Y muy alto riesgo, pacientes que tienen el gen de fusión BCR-ABL, que es el que produce el cromosoma Filadelfia. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Los objetivos del tratamiento, a grandes rasgos, los vamos a dividir en dos, en los que buscamos curación y en los que buscamos paliar los síntomas. En los que buscamos curación, vamos a buscar remisión morfológica completa sin enfermedad mínima residual, que es un valor que se mide con citometría de flujo. Y paliación es básicamente, no buscamos curar, lo que buscamos es disminuir, por ejemplo, las transfusiones o las infecciones recurrentes. Incluso los pacientes pueden debutar con dolor óseo generalizado, y cuando reciben tratamiento no intensivo, los pacientes pueden mejorar esos síntomas. Lo mismo con las pancitopenias que podrían tener cuando el paciente recibe el tratamiento, hace de que disminuya la cantidad de células neoplásicas y se restituya el componente medular. ¿Cuáles son los tipos de tratamiento? El tratamiento se basa en diferentes aspectos. Podemos ver de que va a depender de acuerdo al subtipo de LLA. LLA vamos a dividirlos en dos grandes grupos, LLA-B y LLA-T. LLA-B podría ser Filadelfia positivo, cromosoma Filadelfia positivo o cromosoma Filadelfia negativo. Los pacientes con LLA de células B van a expresar CD20 y podrían recibir rituximab durante la inducción.
Y los pacientes con LLA de células T no expresan CD20, entonces no pueden recibir este anticuerpo monoclonal. Como ya se mencionó, el tratamiento también se divide de acuerdo al objetivo. Si lo que yo busco es curar al paciente, que generalmente se va a hacer en un paciente joven. Joven, estamos hablando menores de 65 años. Y probablemente en pacientes mayores de esa edad no vamos a buscar curarlos, más bien vamos a buscar tratar los síntomas que podrían ser secundarios a la leucemia. El tratamiento también se basa según la edad. Sabemos de que para los niños hay tratamientos pediátricos. En el caso de los adolescentes, donde están en un rango entre niños y adultos jóvenes, históricamente han tenido dos tipos de manejos, ¿no? Tratarse como niños y otro grupo tratarse como adultos. En la actualidad, el manejo de los adolescentes y adultos jóvenes tiene un enfoque pediátrico, es decir, los regímenes que se usan son basados o modificados de tratamientos pediátricos. Y estos tratamientos que se dan en esta población de adolescentes y adultos jóvenes, conocidos internacionalmente como AYA, son bastante intensivos, la intensidad es alta y es poco tolerable para pacientes entre 40 y 65 años y mucho menos tolerable para pacientes mayores de 65 años. Entonces, la edad va a ser un factor importante para poder decidir qué tipo de tratamiento voy a ofrecer al paciente. Tratamiento para LLA incluye estas diferentes enfoques, estas diferentes etapas. Primero van a recibir un tratamiento de inducción, es decir, cuando el paciente es diagnosticado y viene con pancitopenia o al contrario con leucocitosis, hiperleucocitosis, el paciente recibe un tratamiento de inducción, que generalmente se da hospitalizado si es que estoy buscando la curación del paciente, y tal vez podría ser ambulatorio si es un tratamiento paliativo. Después de la inducción pasa a la consolidación, siempre y cuando el paciente haya tenido remisión completa. El paciente a la par, durante la inducción y consolidación, recibe profilaxis al sistema nervioso central a través de quimioterapias intrathecales. Posteriormente, el paciente recibe intensificación, mantenimiento y si es de muy alto riesgo, recibe trasplante de médula ósea, si es que el paciente está en remisión completa. Si el paciente recae, tendría que recibir un tratamiento de rescate y después el trasplante de médula ósea. Acá podemos ver el esquema general de qué tipo de medicamentos se usan en cada etapa del tratamiento. En la inducción, por ejemplo, la mayoría de esquemas va a usar vincristina, prednisona, el asparginasa, podría ser prednisona o dexametasona, y también usan antraciclínicos, pueden usar daunorubicina. Después se pasa a un tratamiento de consolidación, donde también puede tener daunorubicina, puede tener citarabina, puede tener ciclofosfamida. La profilaxis al sistema nervioso central se realiza con metotrexate, Ara-C y un corticoide, que podría ser dexametasona. Luego pasamos a una etapa que es intensificación tardía, donde puede tener metotrexate, topósido, mitosantrona. Posteriormente pasas a un mantenimiento, que es algo que va a diferenciarlo de la leucemia mieloide aguda. Los pacientes con leucemia mieloide aguda reciben inducción y consolidación.
no reciben mantenimiento. En el caso de las leucemias linfoblásticas agudas, los pacientes reciben mantenimiento. Y este mantenimiento va a ser diferente de acuerdo al protocolo que uno use. Por ejemplo, nosotros estamos usando el protocolo CALGB 1043, donde los pacientes cuando ingresan a mantenimiento, si son varones, reciben 3 años de mantenimiento. Mantenimiento incluye mercaptopurina, metotrexate, vincristina, profilaxis del sistema nervioso central. Cuando son mujeres, reciben 2 años de mantenimiento. Una vez que acaban el mantenimiento, los pacientes pasan a observación. Hay diferentes protocolos de inducción. Estos son los 3 primeros son los protocolos que nosotros usamos en el INEM. El que usamos actualmente, porque incluso antes había un protocolo institucional que fue reemplazado por el protocolo CALGB ECOG 1043. De manera simple, nosotros decimos que en el INEM se usa el protocolo ECOG, ¿no? Pero el nombre completo de este protocolo es CALGB ECOG 1043. También usamos PETEMA, principalmente en leucemias linfoblásticas agudas de células T. También usamos Iparcibat en menor cantidad, sobre todo en pacientes que podrían tener mucha masa ganglionar, porque sabemos que no solamente tienen infiltración de médula ósea, sino también podrían tener compromiso ganglionar. Los pacientes con linfoma linfoblástico agudo de células B o de células T son pacientes que a la par tienen compromiso ganglionar. Y estos pacientes generalmente los tratamos con Iparcibat. También tenemos el régimen GRAAL, que no lo estamos usando, pero está dentro de los esquemas. Incluso hay otros esquemas más, pero los que principalmente usamos son los 3 primeros. Este es el protocolo CALGB 1043. Acá podemos ver las diferentes etapas que ya les mencioné al inicio. Los pacientes tienen una inducción a la remisión, que es el curso 1, que se da por 4 semanas. Este protocolo contempla la inducción extendida, que son 2 semanas después de que el paciente haya recibido las 4 semanas de inducción. En la práctica lo hacemos muy poco. Si el paciente tiene remisión completa, pasa a consolidación, que es el curso 2. La inducción, es decir, el curso 1, es hospitalizada. La consolidación, a partir del curso 2, todo esto es ambulatorio. Curso 2 son 8 semanas, luego pasa a un mantenimiento interino, que es el CAPICI, es el curso 3, 8 semanas, luego la intensificación tardía, que es el curso 4, que son 8 semanas, y finalmente pasan al mantenimiento. Como se mencionó, si son mujeres 2 años y si son varones 3 años. Acá vemos en más detalle el tratamiento de inducción, que es el curso 1. Este es el protocolo CALGB original, el que se usa en Estados Unidos. Nosotros lo hemos modificado. Como ustedes podrán ver, en el día 4, los pacientes deberían recibir PEC asparaginasa. Sin embargo, no tenemos, en la institución no está aprobado para tratamiento de inducción en pacientes adolescentes o adultos jóvenes. Sé que para los niños están aprobados, pero no están aprobados en el grupo etario de adolescentes y adultos jóvenes, por lo cual nosotros usamos L-asparaginasa a una dosis equivalente, que finalmente damos 10.000 unidades por metro cuadrado durante 6 a 10 días. Antes dábamos 10, ahora hemos bajado a 6. Hemos visto de que había más toxicidad
la pega asparaginasa puede producir aumento de las bilirrubinas, de las transaminasas. El paciente recibe todos los días prednisona, recibe quimioterapia intratecal. En la primera, segunda, tercera y cuarta semana recibe vincristina con daunorubicina. A la mitad del tratamiento se hace un estudio de médula ósea y al final también un estudio de médula ósea. Es decir, el paciente está aproximadamente un mes hospitalizado. Este es el curso 2, esto ya es ambulatorio. Una vez que el paciente sale de alta, es visto por consultorio con resultados de médula ósea. Si el paciente está en remisión completa, el paciente continúa con este curso. Este curso incluye ciclofosfamida, Ara-C, mercaptopurina, quimioterapia intratecal. Durante 4 días seguidos recibe Ara-C en la primera semana y en la segunda semana nuevamente recibe Ara-C. Y la ciclofosfamida solo lo recibe una vez, en el día 1. Luego vamos a la tercera y cuarta semana, donde recibe vincristina con metotrexate hidratecal. Y se vuelve a repetir en las semanas 5 y 6 la ciclofosfamida, Ara-C y mercaptopurina. Y en las semanas 7 y 8 vincristina con pegcetacoplan. Este es el curso 2, todo esto es ambulatorio. Curso 3, que es el CAPICI, el paciente recibe vincristina con metotrexate, pero metotrexate a una dosis que va incrementándose de acuerdo a cada aplicación, ¿no? Reciben el día 1, en el día 11, en el día 21, en el día 31, en el día 41. El paciente nuevamente tiene una médula ósea, luego pasa al curso 4, donde el paciente recibe vincristina, dexametasona, doxorubicina, nuevamente pegcetacoplan, pero en nuestro caso L-asparginasa. Recibe nuevamente ciclofosfamida, Ara-C, tioguanina y metotrexate intratecal. Y en las semanas finales vincristina con pegcetacoplan. Este es el curso 5, que es el mantenimiento. El mantenimiento incluye metotrexate oral semanal, mercaptopurina todos los días y dexametasona los primeros días. También incluye metotrexate intratecal, quimioterapia intratecal. Entonces, los pacientes reciben durante 90 días curso, luego se va repitiendo al siguiente, el siguiente curso. Es decir, el mismo curso que dura 90 días se repite al segundo. Entonces, cuando nosotros programamos el consultorio, decimos, se encuentra en el primer mes del primer curso, segundo mes del segundo curso, por ejemplo, y ya podemos saber cuánto tiempo está en el mantenimiento. Esos son resultados publicados del protocolo CALGB 1043. Fue publicado en el 2019. Nosotros venimos usando este protocolo aproximadamente desde el 2014, 2015. En este protocolo publicado se vieron diferentes características de los pacientes, qué edades tenían. Este es un protocolo que se usa en pacientes adolescentes hasta 39 años. Entonces, sin embargo, en el INEM lo hemos modificado y lo hemos usado para pacientes de más edad. Y acá están las características. Lo importante de este estudio, de esta publicación, son los resultados que nos muestran de acuerdo a las tasas de respuestas. Si hablamos de respuesta completa, vamos a ver de que el porcentaje de respuesta completa ha sido de 89% y está dentro de lo aceptable. Cuando un paciente recibe quimioterapia y tiene diagnóstico de LLA, de manera general podemos decir de que tiene un 90% de respuesta.
Esto va a variar de acuerdo a si es alto riesgo, de acuerdo a otras características, pero de manera general esperamos que un 90% responda. Otro dato importante es la sobrevida global. Vemos que la mediana de sobrevida no se alcanzó en este estudio, y cuando hacen una sobrevida a los 3 años, se vio de que el 73% estaba vivo, y es un dato bastante interesante. Eso quiere decir que de todos mis pacientes que recibieron quimioterapia, más de la mitad va a estar vivo, o casi la 3/4 partes van a estar vivos a los 3 años. Ese es otro estudio del mismo protocolo CALGB 1043. En este estudio se compararon toxicidades, es algo que me parece que también es importante para esta charla, y se vio de que los pacientes en el protocolo CALGB 1043 principalmente tuvieron más hiperbilirrubinemia, comparado a este otro protocolo que se usa en Estados Unidos, ¿no? Y también hubo neutropenia febril. Y en la práctica nosotros podemos ver de que los pacientes tienen hiperbilirrubinemia. Nosotros hemos asociado un poco al uso de la L-asparginasa, o si no al metotrexate, que también usamos cuando ya están en mantenimiento. Y neutropenia febril también vemos principalmente en el curso 2, cuando los pacientes reciben ciclofosfamida, Ara-C. Acá podemos ver la comparación, donde los pacientes en el protocolo CALGB 1043 tuvieron más neutropenia febril, más hiperglicemia, más hiperbilirrubinemia, y también tuvieron más pancreatitis. La pancreatitis está relacionada al uso de decasparaginasa o de L-asparginasa. El otro esquema que usamos es el Hipercibat. Este es un esquema mucho más antiguo, es un esquema que se usa en el MD Anderson. Consta de 2 ciclos, ciclo A o ciclo 1, el ciclo B o ciclo 2. Entonces, los pacientes reciben en el ciclo 1 o ciclo A rituximab, si son CD20 positivos, ciclofosfamida, dexametasona, metotrexate, doxorubicina, vincristina y citarabina. Y en el ciclo B o en el ciclo 2 reciben rituximab, metotrexate, citarabina. O sea, lo que hace este esquema es en el esquema inicial das el tratamiento similar a la inducción que se da en el protocolo ECO, y en el ciclo 2 lo que das es metotrexate y citarabina como para proteger el sistema nervioso central. Los pacientes reciben un total de 6 ciclos, es decir, el, el ciclo A o ciclo 1 3 veces, el ciclo B 3 veces. Es decir, van a recibir A, B por 3 cursos. Una desventaja que se tiene con este protocolo es de que ambos esquemas o ambos ciclos tienen que ser hospitalizados. Entonces el paciente tendría que hospitalizarse 6 veces para completar este tratamiento. Y en el protocolo ECOG solamente se hospitaliza una vez, que es durante la inducción. Entonces, si bien es cierto, es un esquema bueno, la desventaja es la disponibilidad de camas. Si el paciente se retrasa, entonces los pacientes no pueden completar el tratamiento o lo reciben de manera irregular. Por eso es que nosotros usamos muy pocas veces este esquema y lo dejamos para ciertos casos. Este es el otro protocolo que se usa en algunas ocasiones, se llama el protocolo PETEMA de LLA de alto riesgo, en la versión del 2003. Hay varias versiones, una de las más usadas es esta, la del 2003. Acá los pacientes reciben en la inducción vincristina, daunorubicina, prednisona, similar a los otros esquemas, y de acuerdo a la médula del día 14 se va a intensificar.
Si los blastos están menos del 10%, se continúa con vincristina, dando rubicina, prednisona. Si están más del 10%, se agrega mitosantrona y ARA-C. Los pacientes también reciben quimioterapia intratecal y tienen su evaluación al final de la inducción. Después los pacientes, si están en respuesta completa, pasan a consolidaciones. Vamos a ver, la consolidación, ellos lo llaman el bloque 1. En este caso, los pacientes reciben dexametasona, vincristina, metotrexate, metotrexate a 3 gramos metro cuadrado, ARA-C, la asparaginasa. Y acá hay que tener la consideración de hacer el dosaje de metotrexate, ¿no? Por recibir metotrexate a dosis altas. Se hace el dosaje a las 24, 48 y 72 horas y se tiene que usar leucovorina como parte del tratamiento de rescate. Este es el bloque 2 y luego está el bloque 3. Los pacientes pasan luego a mantenimiento. Mantenimiento que incluye mercaptopurina, metotrexate y vincristina. Son tratamientos similares a lo que usan los pacientes en el protocolo ECOCA-GB 1043. Si hablamos de tratamiento de rescate, de LLA, tenemos varios. Tenemos el IDA-FLAC o FLAC-IDA, el MITO-FLAC, o incluso solamente FLAC, ¿no? Tenemos la clofarabina, tenemos el HAM, tenemos el hipercibat aumentado, tenemos anticuerpos monoclonales que no están disponibles actualmente en nuestra institución y recién estarían llegando a Perú, ¿no? Blinatumomab e inotuzumab. Voy a hablar de los principales de manera breve. Este es el esquema FLAC-IDA o IDA-FLAC, donde los pacientes reciben fludarabina, ARA-C, ambos medicamentos por 5 días, y además pueden recibir hidarubicina. Hidarubicina es un medicamento que a veces no lo tenemos constantemente en el INEM. Entonces lo que nosotros hacemos es reemplazar la hidarubicina por mitosantrona. Entonces convertimos el esquema a MITO-FLAC. Si es que creemos que el paciente no va a tolerar el tratamiento con MITO-FLAC, solamente damos FLAC, ¿no? Acá en este esquema hay una particularidad, que la infusión de fludarabina debe preceder a la de citarabina en 4 horas. Este es el otro esquema, HAM. HAM es ARA-C más mitosantrona. Hay varias dosis en las que se puede dar este esquema. La que nosotros usamos es mitosantrona 12 miligramos metro cuadrado, día 1 al 4, y ARA-C 1 gramo metro cuadrado cada 12 horas, día 1 al 4. También tenemos clofarabina, pero clofarabina no damos como monoterapia, sino lo damos combinado. Lo combinamos con etopósido y ciclofosfamida. Acá vemos las dosis, damos clofarabina 40 miligramos metro cuadrado por 5 días, etopósido 100 miligramos metro cuadrado por 5 días, y ciclofosfamida 440 miligramos por 5 días. Acá también podrían haber algunas variaciones en dosis, pero el que nosotros estamos usando es la que está en la diapositiva. Todos esos tratamientos que he mencionado son tratamientos que van a buscar salvar al paciente o rescatar al paciente, por eso son tratamientos de rescate, con la intención de que nuevamente tenga respuesta completa, o si el paciente ha sido refractario, llevarlo a una respuesta completa para posteriormente trasplantarlo. A la par, ya se está haciendo estudios para ver compatibilidad con los hermanos. Si estos son compatibles, entonces una vez que el paciente
logre respuesta completa o remisión completa, el paciente debería ir a un trasplante de médula ósea. Si el paciente no es candidato para un tratamiento de alta intensidad, entonces va a pasar a un tratamiento paliativo. El tratamiento paliativo es diferente, el más usado y más fácil de administrar es el tratamiento con vincristina y prednisona. Vincristina reciben 1.4 miligramos metro cuadrado día 1, 8, 15 y 22. Y prednisona podrían recibir 100 miligramos o podría ser 50 miligramos. Es un esquema bastante tolerado. Es un tratamiento que se puede dar, por ejemplo, un paciente con 60, 70 años se puede dar y fácilmente lo tolera. Si el paciente fuera un paciente más joven y uno quiere dar un tratamiento de moderada intensidad, podría elegir Minicibat, podría elegir ciclofosfamida topósido. Son esquemas de moderada intensidad, ¿no? Entonces hay que elegir bien al paciente, porque si ese mismo esquema le das a una persona de 70, 75 años, probablemente no lo va a tolerar y le va a producir más toxicidad que beneficio. ¿Qué situaciones especiales tenemos? Bueno, esta es una de las preguntas que varias veces me han hecho desde enfermería, porque en el esquema de la consolidación o curso 2 del protocolo ECO, los pacientes reciben ciclofosfamida a una dosis alta, relativamente alta. Los pacientes reciben 1000 miligramos metro cuadrado. Y si tenemos, por ejemplo, un paciente con una superficie corporal de 1000 miligramos, va a ser de que el paciente finalmente tenga 2000 miligramos de ciclofosfamida. Entonces, de hecho que es alto, pero cuando nosotros revisamos el protocolo, lo que mencionan es de que no se administra o no se debería administrar de manera rutinaria mesna cuando la dosis es menor de 1000, no menor o igual a 1000. De manera práctica lo que hacemos es si metro cuadrado estamos hablando, ¿no? Porque si el paciente tiene 2000 miligramos, suena como que es mayor de 1000 miligramos, pero en este caso siempre nos vamos a basar en los metros cuadrados, miligramos por metros cuadrados. Entonces, si el paciente recibe una dosis de 1000 miligramos metro cuadrado, no es recomendable. Nosotros en la práctica estamos poniendo como punto de corte 1200 miligramos metro cuadrado para inicio de mesna. No tenemos otras consideraciones también, por ejemplo, hay en el esquema de clofarabina, ciclofosfamida, topósido, el paciente recibe 400 miligramos metro cuadrado por día, pero en la práctica, si el paciente va a recibir 5 días, entonces la dosis total es 2000 miligramos, entonces ese paciente sí tiene que alcalinizarse, porque a diferencia de este esquema donde recibe un solo día, en el otro es acumulado. O sea, en 5 días está recibiendo la ciclofosfamida y eso sí le produciría cistitis hemorrágica. Nosotros hemos tenido así un caso en un piso donde el paciente hizo cistitis hemorrágica, ¿no? A pesar de que era una dosis baja, ha sido una dosis baja, pero una dosis constante por muchos días. Entonces es una toxicidad acumulada. ¿Qué más? Parámetros para recibir quimioterapia. Si el paciente está en remisión completa, ya pasa al curso 2 o al curso 3, a cualquiera de los cursos en realidad tenemos ciertos parámetros. El paciente no tiene que tener los valores necesariamente normales. Si un paciente tiene al menos 750 neutrófilos y igual o más de 75,000 plaquetas, tendría que continuar con el tratamiento. ¿Ya? No debería suspender. Es decir, si yo veo un paciente con 850 neutrófilos y 78,000 plaquetas,
no debería suspender el tratamiento hasta que se recupere. Entonces, en la práctica, eh, los pacientes reciben el tratamiento siempre y cuando no tengan ningún tipo de infección activa. En excepciones. Siempre van a haber algunas excepciones. Por ejemplo, porque este paciente sí puede recibir, si tiene menos. Entonces, la situación especial sería de que si un paciente está en tratamiento paliativo, si estos valores son producidos por la leucemia, entonces el paciente debería recibir. No, acá me acabo de dar cuenta que no está bien lo que dice ahí. LLA en tratamiento paliativo con enfermedad activa, tendría que decir ahí, con enfermedad activa. Es decir, un paciente tiene leucemia. La leucemia es la que le está produciendo que tenga neutropenia. La leucemia le está produciendo la plaquetopenia. Ese paciente tiene que recibir el tratamiento. No va a haber forma de que suba sin tratamiento oncológico. Entonces, acá es, si el paciente está en tratamiento paliativo con enfermedad activa, tiene que recibir. Monitoreo de eficacia y seguridad. Bueno, la eficacia nosotros la medimos con la remisión completa. Lo que hacemos es hacer un aspirado de médula ósea en el día 14, que ya nos va a decir cómo está respondiendo el paciente. El paciente puede ingresar con 80% de blastos en médula ósea y en el AMO del día 14 tiene 15%, ese paciente está yendo bien. Si el paciente tiene 60% al diagnóstico, 60% de blastos al diagnóstico, y en el AMO del día 14 tiene 80%, ese paciente es refractario. También hacemos un aspirado de médula ósea más citometría de flujo al final de la inducción, y es la que nos va a decir si el paciente está en remisión completa sin enfermedad mínima residual. Si el paciente tiene una médula ósea con menos de 5% de blastos y una citometría de flujo menor de 0.01%, entonces el paciente está en remisión completa. Y eso es el primer paso. O sea, eso es lo que yo voy a esperar hasta un 90% en promedio cuando el paciente reciba el tratamiento de inducción. Y luego pasa a consolidaciones, intensificación y finalmente mantenimiento. La otra forma de medir la eficacia es con la sobrevida, cuánto tiempo viven los pacientes y cuánto viven sin enfermedad. El paciente podría vivir 3 años, pero a los 3 años a los 2 años y medio el paciente recae, y a los 3 años el paciente está vivo, pero está con leucemia. La otra forma de medir es la sobrevida libre de enfermedad, donde los pacientes no tienen leucemia. Considera desde el inicio del tratamiento hasta la recaída. Es decir, un paciente podría estar 10 años, por ejemplo, o 5 años sin leucemia. Esa es la sobrevida libre de enfermedad. Y si el paciente recae a los 5 años y luego, después de 2 años, fallece, entonces su sobrevida global sería 7 años, ¿no? Aproximadamente. La seguridad. ¿Cómo evaluamos la seguridad? Bueno, lo medimos con evaluaciones de hemograma, bioquímicos. Pedimos algunos exámenes específicos de acuerdo a los medicamentos. Por ejemplo, para el asparginasa pedimos glucosa, amilasa, fibrinógeno. Si un paciente tiene menos de 1 de fibrinógeno, no puede recibir el asparginasa. Tendría que recibir primero el crío precipitado. Si el paciente está recibiendo el asparginasa y de pronto tiene dolor abdominal en epigastrio y nos parece que podría ser una pancreatitis, tengo que hacer todos los estudios, amilasa, lipasa, y determinar si el paciente tiene pancreatitis, ¿no?
Tenemos, en el caso del metotrexate, cuando recibe a dosis altas, tenemos que hacer dosaje de metotrexate, tenemos que hacer alcalinización de la orina, y de acuerdo a los valores, el uso o aumentar la dosis de leucovorin. Bueno, en conclusiones, el tratamiento puede ser curativo, puede ser paliativo. La LLA principalmente se da en niños y jóvenes. En la LLA, la inmunoterapia está indicado en primera línea y tratamiento de rescate. La Carticel, que lo vamos a hablar más adelante, están indicados en pacientes con LLA de células B, bueno, en pacientes con linfomas también. Preguntas, acá vemos una pregunta es ¿cuál es la opinión sobre el mal pronóstico del tratamiento de los pacientes adultos con LLA en comparación con los niños? Bueno, los adultos mayores de 35 años ya son de alto riesgo, los niños vemos que de 6 a 9 años, de más de 10 años ya son de alto riesgo. Para nosotros un paciente de 15 años sería de bajo riesgo comparado a uno de 35. Bueno, de hecho que van a haber diferencias biológicas por las edades. Los pacientes de edades avanzadas tienen mayor cantidad de mutaciones. Y otro factor que es importante para tomar en cuenta es el, el estado funcional, ¿no? Una persona de más edad tolera menos el tratamiento de intensidad alta. Los niños, los adolescentes toleran bastante bien el tratamiento, pero alguien ya de 40, 45 años tiene mucha mayor toxicidad, ¿no? Hay medicamentos que, por ejemplo, la L-asparginasa es un medicamento que produce bastante toxicidad. La toxicidad es relativamente tolerable en adolescentes, pero en pacientes de cercano o mayores de 45 o 50 años, la toxicidad es bastante. Incluso se recomienda no dar medicamentos, ¿no? Entonces va por ahí, creo que el tema de que hay una diferencia biológica que además eh, la diferencia biológica en la acumulación de características de mal pronóstico de la misma leucemia se une a la tolerancia disminuida de los pacientes de más edad. ¿Cuál es la perspectiva de la inmunoterapia, inotuzumab y terapia celular CAR-T-cell en el tratamiento de LLA? Bueno, la inmunoterapia en LLA vemos de que si es CD20 positivo, es decir, una LLA de células B, se puede usar rituximab como tratamiento de primera línea en combinación con la poliquimioterapia, o sea, puede usar un tratamiento de rescate. El inotuzumab actúa a nivel del CD22 y está indicado en tratamiento de rescate. El blinatumomab es un tratamiento un anticuerpo monoclonal que actúa a nivel de CD19 y CD3, también está como tratamiento de rescate. Y actualmente se están usando otros anticuerpos monoclonales, están estudiándose, están en ensayo clínico. Está el isatuximab, que es un anti-CD38, que justo hay un ensayo clínico en el INEM. Pacientes con LLA en recaída, al menos una recaída, son candidatos a este tratamiento. Isatuximab más quimioterapia. Si hablamos de CAR-T-cell, tenemos el Tisagen-Leucel, que está aprobado en pacientes menores de 25 años y que hayan recibido al menos 2 líneas de tratamiento. ¿No? Este es el inotuzumab. Ya les mencioné que actúa a nivel del CD22 y tiene un citotóxico que está eh, incluido dentro de este medicamento. No es un tratamiento combinado. Vemos de que contra el tratamiento estándar ha demostrado aumentar la sobrevida global. Es el blinatumomab, es un anticuerpo biespecífico, actúa a nivel de CD3 y CD19, que también ha demostrado aumentar la sobrevida global comparado a quimioterapia. Acá están las dosis, las respuestas, la duración de la respuesta.
Esto es sacado de nuestra guía de práctica clínica del INEM, hasta el Carticel, donde lo que hacen es sacar las células del paciente con leucemia, es llevada a un laboratorio, es modificada genéticamente, el- hacen que se expanda, que aumente el número de células, linfocitos, y estos linfocitos ya modificados, donde le ponen un receptor de antígeno quimérico específico para CD19, es infundida o reinfundida en la persona, y estos van directamente a la célula neoplásica que expresa este marcador CD19. Acá están los rangos de respuestas. Los pacientes pueden esperar respuestas de un 60-70%. Lamentablemente todavía no lo tenemos en Perú. De repente en un par de años lo podremos tener. Pero es lo que debería usarse en pacientes que no tienen disponibilidad de... Cuando sabemos que la quimioterapia convencional no va a ser efectiva, ¿no? E incluso el CAR-T puede ser usado como puente para un trasplante. Bueno, eso es todo. Ahí está mi correo y mi cuenta de Twitter, si es que quieren seguirme. Bueno, muchas gracias por su atención.